Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, ya está en el contacto telefónico con Así Amaneció. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, gusto escucharlo. Hablemos de las propuestas directamente. Usted, como un especialista en derecho, seguramente intentará de alguna manera contribuir a esta crítica generalizada que existe en el país de un sistema de justicia que no avanza y que sigue hundiéndose. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para intentar de alguna forma cambiar este panorama? Cuando integré la asamblea anterior, yo fui muy claro en señalar que la justicia ecuatoriana se encontraba controlada por políticos y por delincuentes. Presenté un informe y luego, pues ya ustedes vieron, cayó metástasis, purga y plaga. Sin embargo, la corrupción en la función judicial no ha terminado, porque los jueces, basándose en la existencia de normas, permiten colocar en libertad inmediatamente a narcotraficantes, secuestradores, sicarios, vacunadores y otros. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Una reforma al Código Integral Penal, quitándole la posibilidad a los jueces penales que han caído en la corrupción de poder dar medidas sustitutivas a determinados delincuentes, específicamente a los que he señalado: narcotraficantes, secuestradores, sicarios, vacunadores. Estos delincuentes, por el alto grado de peligrosidad que representan para la sociedad, deben permanecer detenidos. Y además deben ser juzgados en procedimientos directos, no más de 20 días, porque ¿para qué vamos a esperar 90 días si ya sabemos que en el caso de ellos han cometido delitos que son de conmoción y es mejor que sean juzgados de manera breve, pero respetándoseles el debido proceso, y que sean sancionados a los años que corresponden de cárcel, que pueden llegar con las agravantes hasta 34 años. La otra cosa que yo pienso que debe revisarse en el Código Integral Penal son las reglas de la conexidad. Vean ustedes el caso de los 4 niños de las Malvinas. Cometen el delito de la desaparición forzosa y por este delito los 16 militares pueden estar 34 años presos. Pero el delito de tortura por el cual todavía no han sido ni siquiera vinculados es un delito que debería ser considerado autónomo, porque si no, el delito más grande subsume al más pequeño y solo vas a recibir 34 años, cuando lo correcto sería que reciban 34 años por un lado, 16 por el otro, y se queden 50 años en la cárcel. Eso es lo que hay que hacer en la lucha contra la delincuencia y la corrupción judicial. ¿Qué tan posible es, en medio de la conformación de fuerzas políticas en una nueva asamblea, llegar a ese tipo de acuerdos, digo, de pensamiento, para que luego se pueda transformar en una reforma real? Pero es que aquí no es cuestión de mayorías o de minorías en la Asamblea, aquí es cuestión de lo que está sucediendo en el Ecuador. Tenemos una sociedad en crisis donde ahora es muy común, ya ni siquiera hay tanto temor, porque es muy común que a alguien secuestren, que maten a una persona. Mire, este mes van más de 700 muertos, es el mes más violento en los últimos años en el Ecuador. Entonces, un planteamiento lógico de alguien que sí sabe de derecho criminal tenga la certeza que va a tener el respaldo de las fuerzas políticas existentes en la Asamblea y también de la presidencia de la República, el que sea presidente, porque nadie va a estar a favor de los delincuentes. El Ecuador está por la paz, está por luchar por la seguridad, no a favor de la delincuencia. Estamos hablando ahora mismo con el abogado Ricardo Vanegas, candidato a primer asambleísta de la lista nacional por Centro Democrático, el movimiento que auspicia la candidatura a la presidencia también de Jimmy Jairala. Eso en cuanto a los temas de corte jurídico, de corte legal, abogado Vanegas. En otras líneas también hay otras preguntas que queremos hacerle. ¿Cómo Abogado, no? también en el sentido de llegar en el caso de que pueda ostentar una curul dentro de la Asamblea Nacional, usted ya tiene una postura muy firme en torno a las penas que deberían tener los menores entre 16 y 18 años. ¿Podría decirle a nuestra audiencia cuál es? Los menores de 16, menores adultos de 16 a 18 años que cometan crímenes como el sicariato, evidentemente no son unos angelitos y tampoco pueden ser tratados como niños.
Esos ya son delincuentes que no tienen salvación y deben ser tratados como adultos. La pena que ellos deben recibir es la que le corresponde a los adultos. Evidentemente, mientras no cumplan los 18 años, van a estar en los centros de detención para menores, pero apenas cumplan 18 años, tendrán que irse a la penitenciaría. Y en esto quiero ser puntual. Yo he defendido siempre los derechos de las personas, incluidos de los menores. Pero cuando tú te encuentras con un joven que mata a 3 personas en un acto de sicariato, no puedes aspirar que este menor adulto sea tratado como una criatura o como un niño. Este ya es un delincuente. Eh, Estas medidas que se están tomando en el derecho penal, evidentemente no van a resolver el problema de la criminalidad en los menores. Mientras los gobiernos nacionales no se preocupen de atacar lo social, esto es, que en los sectores pobres no den viviendas dignas, trabajo, seguridad, alimentación, salud, educación, ahí van a seguir surgiendo delincuentes. Pues ese es un núcleo criminológico del que se están formando permanentemente delincuentes que son recogidos de temprana edad, yo calculo que desde los 10 años, y los van induciendo al delito más peligroso que es el sicariato. Abogado, Así pero que si directamente los enviamos siendo menores de edad directamente a la cárcel o que estén en proceso de cumplirla cuando ya tengan 18 años, ¿no es ya perder las esperanzas en esta juventud? ya esos muchachos ya están perdidos, pues, ahí no hay nada que salvar, pues O sea, usted me va a no hay decir que chance de es más, trabajar en la rehabilitación social de ellos. pero una persona que mata a 3 personas más a sangre fría, ¿qué rehabilitación puede usted conseguir en menos de un año? Dígame cuál es la ciencia que permite que una persona que ya es un asesino lo podamos recuperar para que lleve a la sociedad cuando cumpla 18 años. Ese ya es un caso perdido, hijo. Ese, ponerlo en la calle es poner en riesgo a alguna otra persona. Diferente es tratar a menores de 10 hasta los 16 años que pueden estar en el mundo criminal y que se los puede tratar para evitar que sean consumidos en su totalidad. Pero cuando una persona de 16 a 18 años mata a sangre fría, ese no es pues, un caso que usted lo va a resolver echándole agua bendita. Pues. Ese ya es un delincuente y es un delincuente peligroso. ¿Eh? Doctor Vanegas, muy buenos días. Le saluda Alfredo Escobar, un gusto saludarlo. Dentro de las propuestas que han llamado la atención saliendo ya del campo criminal o del derecho penal, también usted ha comentado que propondría la reducción de la jornada laboral de 40 a 36 horas y con esto se generarían más fuentes de empleo y se dinamizaría la economía. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consiste esta propuesta? El único candidato a la Asamblea que ha presentado una propuesta innovadora en este periodo, incluidos los candidatos a la presidencia, es el doctor Vanegas. Casualmente yo estoy recogiendo el sentimiento y los estudios que se hacen en otros países de que los ecuatorianos y en general las personas debemos trabajar menos y ganar más. Está demostrado en estudios que se han hecho en universidades que las personas cuando trabajan mucho tiempo se comienzan a desconcentrar, pero cuando trabajan periodos entre 5 y 6 horas al día, se concentran y van a tener una mayor productividad. Las empresas ganan porque esa producción es de calidad y es mejor. Al mismo tiempo, está demostrado que el empleado, al trabajar menos horas, va a beneficiarse tanto él como su entorno familiar, porque evidentemente los hijos que uno tiene, cuando tienen ausencia de padres que trabajan al mismo tiempo, son sujetos, entre otras cosas, a cosas prohibidas o a cosas que no deben, incluido la criminalidad. Los hijos necesitan de la presencia de los padres en sus hogares para que puedan recibir una mayor atención y para que el uso de los celulares, de las tablets, de la informática en general, no afecte su formación. También está demostrado que el trabajar menos horas eh,
ayuda a controlar los problemas de ansiedad y de estrés en las personas. Pero al mismo tiempo, esto ataca a un problema que existe en el Ecuador, en el que están involucrados 5.740.000 ciudadanos, que son los que están en la informalidad y en el desempleo. Si nosotros queremos generar más trabajo, este es el camino. Hay unos que van a trabajar menos horas, pero van a ganar lo mismo que están ganando actualmente, es decir, el sueldo básico unificado, y otros que van a entrar a trabajar para suplir esos espacios que están dejando los que van a trabajar menos horas. Eso va a dinamizar la economía porque va a haber más circulante y obviamente el Ecuador va a tener menos criminalidad. Que esto es un debate, sí, porque cuando tú pones algo innovador va a generar una discusión y eso es lo correcto. Para eso vamos a la Asamblea. Y que esto no se puede decir, la respuesta es no. Le quiero recordar a ustedes que son jóvenes que el Ecuador fue el primer país de la región que bajó de 48 horas a 40 horas, que es lo que tenemos actualmente. Y también fuimos nosotros el único país en la región, cuando estaba Carlos Luro Semena, que creó el 13º y el 14º sueldo. También dijeron que era una locura y que afectaría a los empresarios. Y vean ustedes, todos gozamos de esos décimos, ¿verdad? Las cosas que al principio pueden parecer una locura o un cambio que genera un temor, a la larga son las que van a beneficiar a las grandes mayorías, que en este caso es el trabajador, no los empresarios. Queremos agradecer al abogado Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, es el representante de la lista de asambleístas nacionales, el primero de la lista, hablando de las propuestas suyas y también que quieren llevar como movimiento a la próxima legislatura. 8 de la mañana y 45 minutos.